Cada vez que nosotros celebramos una fiesta de esta de Pentecostés o cada vez que nosotros recordamos al Espíritu Santo, hay una cosa que siempre se nos viene a la cabeza y son los dones que el Espíritu Santo nos da. Dones que aparecen proclamados directamente en el libro del profeta Isaías. Isaías es el que nos trae a nosotros esa lista de esos 7 dones. Y ciertamente que creo que los que estamos aquí, en algún momento o muchas veces hemos orado a Dios para que esos dones nos sean dados. Que más quisiéramos nosotros que nos fueran dados los 7 dones. Pero yo me ponía a pensar para la reflexión de esta celebración, que si nosotros tuviéramos que clasificar los dones en la temporalidad, en el tiempo de nuestra vida, esos dones cómo serían distribuidos. Quiero que pensemos un poquitico en eso porque también nos va a dar un poquito de luces para saber en el momento de nuestra vida en el que estamos, en la etapa en la que estamos, en la edad cronológica que nosotros tenemos, cuáles serían los dones más adecuados o los cuales serían más propicios o por los cuales nosotros tendríamos que orar mucho más a Dios. Insisto que lo ideal sería tener los 7. Pero si no tenemos los 7 dones, se nos concede uno y los otros se ponen como en stand-by, se ponen como en pausa, como en espera, para que llegue el momento oportuno para dársenos. Porque los dones son dados oportunamente para que oportunamente trabajen en nosotros. Dios no nos da los dones sencillamente para que estén ahí estancados y finalmente nosotros terminemos desperdiciándolos. Pensemos entonces en esa primera etapa de la vida cuando somos niños. Pensemos en esas edades en las cuales de pronto desde los 7 años, cuando empezamos a tener un poquitico de conciencia de las cosas, hasta los 12, 13 años de edad, ¿cuál sería el don más propicio, el más adecuado, por el cual nosotros tendríamos que pedir para nuestros hijos que están en ese rango de edad? El don que habíamos de pedir es el don de la piedad. Es el don de la ternura. Es el don que nos permite poder confiar en Dios. Es el don que nos permite poder cerrar los ojos y encomendarnos al ángel de la guarda. Es el don que nos permite a nosotros poder llamar a Dios con confianza, Papá Dios. Eso que a veces no sabemos hacer como adultos, no nos acercamos a Dios como Papá Dios, sino simplemente como el Señor o como nuestro Dios, es mucho más fácil hacerlo de niño. Que uno pueda llamar a Dios Papá y que uno pueda acercarse a Él con mucha ternura, y la ternura es una característica de la piedad. Para experimentar la ternura de Dios y para amar a Dios con ternura, eso normalmente uno sabe hacerlo con mucha facilidad y uno es fácilmente permeable durante los años en que somos niños. Los niños suelen ser, por don del Espíritu Santo y por naturaleza propia, chicos y chicas con una gran capacidad para la piedad. Los niños no llegan todavía a esa época en la cual uno cuestiona todo, sino que sencillamente uno confía. Así como uno confía que su papá es un superhéroe, que su mamá es la mejor mamá del mundo, que los papás de uno siempre son nuestros protectores y que con ellos podemos contar. Cuando uno es niño, uno aprende a confiar en Dios y eso se lo da el don de la piedad. Si pensáramos en la segunda etapa de nuestra vida, en la etapa de la adolescencia y de la juventud, ¿cuáles serían los dones adecuados para un joven, para esos hijos preadolescentes, adolescentes y jóvenes que usted tiene en casa, esos que están en el rango de 13 a 30 años de edad tal vez? Ahí estaríamos hablando nosotros de 2 nuevos consejos, de 2 nuevos dones, el don de la fortaleza y el don del consejo. Los dones propios para la adolescencia y para la juventud. En la adolescencia, sobre todo, los jóvenes siempre buscan 2 cosas: pertenecer, pero también buscan la identidad. Quieren saber exactamente quiénes son, pero también quieren tener la sensación de que pertenecen a algo, que pertenecen a un grupo, que son amados y queridos entre sus amigos.
que pueden llegar a tener empatía, armonía con los demás. Pero resulta que muchas veces en la juventud nosotros por querer encajar en un lugar corremos el riesgo de perder nuestra identidad. Terminamos renunciando a lo que somos simplemente para poder acomodarnos y para poder lograr que los demás nos acepten. Entonces, como a veces no nos aceptan tal cual somos, tenemos que disfrazarnos y tenemos que modificar nuestra personalidad para poder encajar en un grupo y que nos quieran. El don de la fortaleza es precisamente para poder sostener nuestra identidad y nunca perderse. ¿Cuáles son las personas que más suelen perder su identidad? Son los jóvenes. Y contra esa pérdida de identidad, la fortaleza que da el Espíritu Santo es propicia. Y el consejo para poder discernir entre nuestros impulsos y lo que es correcto. El don del consejo es justamente para eso, para saber cómo hago yo para tomar una decisión frente a las cosas que me impulsan, que quiero, que me apasionan, que me gustan y las cosas que son correctas. La capacidad de poder tomar decisiones acertadas en nuestra juventud dependen mucho del don del consejo. En esa tercera etapa de la vida en la cual somos adultos, pensemos de los 30 a los 60, 65 años de edad, ¿cuáles serían los dones adecuados para esa edad? El don de la ciencia y el don del entendimiento. El don de la ciencia para poder ver más allá de lo que los jóvenes por inexperiencia no pueden ver. Aquello que nos ayuda a nosotros poder aprender el sentido de lo que está oculto detrás de las apariencias. Ese que muchas veces uno tiene cuando uno ve los amigos de sus hijos y les dice, tu amigo, tu amiga no me gusta. ¿Por qué? No sé, pero hay algo que no me gusta. Eso proviene del don de la ciencia. Pero el don del entendimiento nos sirve para no endurecernos en nuestras posturas, para no ser inflexibles, para aprender a ser misericordiosos, para saber cuándo exigir, pero también cuándo doblegarnos, para saber cuáles son las cosas que no negociamos, pero también las cosas que tenemos que aflojar un poquitico para no reventarnos y no reventar a los demás. Eso nos lo concede el don del entendimiento. Y en la ancianidad, sin lugar a dudas, el don de la sabiduría. Esa sabiduría que nos ayuda a vivir la vida de manera contemplativa, sin prisas, sin afanes, que nos permite disfrutar cada momento, que nos permite disfrutar cada día cuando nos levantamos, que aprendemos a mirar la vida con retrospectiva, pero con muchísima gratitud. Porque cuando evaluamos, nos damos cuenta que hemos aprendido mucho y que independientemente de que hayan sido los aciertos o desaciertos, los errores o los triunfos, los fracasos, las debilidades, los pecados y las virtudes, ha habido una gran lección en nuestra vida que se convierte hoy en sabiduría, donde las generaciones anteriores pueden mirarse en nosotros como en un espejo y poder decir, yo puedo aprender de mi papá y de mi mamá. Tiene mucho para enseñarme. Por eso, yo quiero ahorita invitarlos a ustedes para que miremos y clasifiquemos cuáles son los rangos de edades de nuestra casa. Y que cuando oremos por nuestros hijos, los metamos en ese rango de dones del Espíritu Santo. Que sepamos qué pedir cuando son niños, qué pedir cuando son jóvenes, qué pedir cuando son adultos.
¿Cómo debe orar una mamá de 80, 90 años por un hijo de 50? ¿Qué debería pedir a Dios? ¿Qué debería pedir una mamá si tiene un hijo de 10 años? ¿Qué debería pedirle a Dios? ¿Qué debería pedir para usted mismo en el rango de edad que usted tiene? Si usted lo quiere todos los dones, pídalos todos. Pero si no se puede todos, porque posiblemente por la edad no los sepamos aprovechar todos, porque yo no me imagino un niño de 10 años con sabiduría. Es que la sabiduría no la da la inteligencia, ni lo da que lo sepa muchas matemáticas, no la da el hecho de que sepa mucha historia o mucha geografía. La sabiduría solamente la dan los años. Por lo tanto, sería profundamente raro, extraño, muy extraño, encontrar a un niño de 10 años con sabiduría. O encontrar a un niño de 8 años con fortaleza. Los niños de 8 años no tienen fortaleza. Y por eso necesitan tanto cuidado, por eso necesitan que estemos ahí tan con ellos, precisamente para ir infundiéndole en ellos, junto con el Espíritu Santo, ese don que es el Espíritu Santo el que nos lo da. Miren que no se trata solamente de pedir por pedir. ¿Qué quiero yo? A lo mejor como cuando se me ocurre pensar en este momento en esas pruebas que hacen como de carreras milimetradas, donde le dicen a una persona, te vamos a dar 2 minutos, 1 minuto, aquí tienes este supermercado, aquí tienes esta tienda, coge lo que quieras, tienes 1 minuto. Y como hay prisa, uno sencillamente se agarra y mete 80 frascos de aceite, 3 bultos de arroz, y ahí el carro le quedó lleno y ya no hay espacio para meter más nada. Y todo porque había prisa simplemente para pedir y para escoger. Pero no supimos seleccionar qué era lo que realmente nosotros estábamos necesitando para nuestra vida. Afortunadamente Dios a nosotros no nos pone a correr, no nos mete prisa, como que rapidito, rapidito, ¿qué quieres? Porque Dios no nos atiende a nosotros como en una tienda donde el tendero necesita despachar rápido a todos para que nadie se vaya sin el producto que llegó a buscar. Nos damos la oportunidad de poder sentarnos delante del Señor con paciencia para medir el alcance de nuestras peticiones, para saber exactamente qué es lo que pedimos. Y yo hoy con esta reflexión he querido darles a ustedes la oportunidad para que se sienten a reflexionar en torno a una nueva forma de orar. Cuando oro y quiero algo para mí, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? Ahora, yo pienso en mi propia vida como sacerdote y sin duda alguna que necesitaría todos los dones del Espíritu Santo. Algunos pueden ser más fuertes y más visibles, otros no. Puedo tener sabiduría para algunas cosas. Puedo tener el don de la piedad. Puedo tener el don del consejo, del discernimiento entre los impulsos y las cosas verdaderas. Puedo ser fuerte para algunas cosas, sobre todo para conocer mi identidad. En algunos puedo ser frágil, en otras seguramente puedo ser fuerte. Pero quiero que concentre su oración sabiendo qué quiere Dios darle. Piensa en eso. ¿Qué quiere Dios darle en este instante según su edad y su estado de vida? Porque no son lo mismo los dones del Espíritu Santo para los solteros que para los casados, para los niños que para los adultos. Una de las lecturas que nosotros escuchamos hoy, que está tomada de la profecía de Joel, para que ustedes se den cuenta que el Espíritu Santo sí es para todo y que el Espíritu Santo no es para una élite privilegiada. El Espíritu Santo no es para personas que están en un alto nivel espiritual. Algo así como que estos dones son para mí.
pero para ti no, porque tú apenas estás empezando. Es que necesitas hacer mucha carrera en esto, es que necesitas tener mucho tiempo en el Señor para que los dones del Espíritu Santo se te den. Eso no es cierto. No importa qué tan inexpertos seamos, no importa qué tanto camino hayamos hecho en Dios. El profeta Joel dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños. Sus jóvenes verán visiones. Incluso sobre sus siervos y sus siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Siervos y siervas, sobre la servidumbre, sobre las personas que tienen los trabajos más simples de las casas. La que hace aseo, el que vende tinto por la calle, el que barre las calles de nuestra ciudad y recoge la basura, el gerente de la empresa, el arquitecto, el médico, el sacerdote, el niño. Eso es promesa de Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, no sobre privilegiados, no sobre una élite que está por encima de los otros, sobre sus hijos y sus hijas, sus ancianos, sus jóvenes, incluso sobre sus siervos y sus siervas. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. ¿Qué necesitamos para ser gratos a los ojos de Dios y que sus dones sean dados a nuestra vida? Invocar su nombre y amarle. Mientras más amor, mientras más perfecto sea nuestro amor a Dios, más dones del Espíritu Santo otorgará nuestra vida. Usted no necesita, y voy a terminar con esto, usted no necesita que su hijo sea sabio. Pídalo piadoso, pídalo fuerte. Que mi pelao tenga fortaleza. Que no pretenda encajar en cualquier lugar. Donde no encaja, no encaja. Donde no es, no es. Que no tenga nunca que perder su identidad para ser aceptado donde no encaja. Que mis hijos tengan siempre el don del consejo, que sepan elegir entre sus impulsos y lo verdaderamente bueno, que no se dejen llevar por sus emociones, que tengan la capacidad para saber exactamente qué es lo que hay que hacer. Para nosotros los más adultos, que el Señor nos conceda la capacidad para saber tener siempre un corazón disponible, con convicciones, capaces de apuntar siempre con la brújula a nuestro norte, pero sin rigidez. Saber cuándo podemos conciliar por el bien de los demás, pero también saber cuándo tenemos que tener muy anclado nuestros principios y nuestras convicciones. Ese es el Espíritu de Dios, un espíritu derramado para toda carne. Amén.